Bueno, tenemos allí 40. Compartirle. Regáleme su atención, su corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 23. Alejito me ayuda allí. Jeremías 23. Vamos a leer allí desde el versículo Jeremías 23, versículo, empecemos en el versículo 21 hasta el 32, si me acompañan allí. Jeremías capítulo 23, versículo, ¿qué le dije? No, leamos desde el 29. Ok, 23, 29, Alejito, por favor. Vamos a volver a retomar un poco nuestro énfasis durante todo este año que tiene que ver con la palabra de Dios. Y estos textos que vamos a leer en esta noche nos hablan un poco de ese poder que tiene la palabra de Dios para poder transformar nuestras vidas. ¿Está entendido? Vamos a pensar en esto, el poder transformador de la palabra de Dios. Mire lo que dice empecemos allí con el versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no les envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y el versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Ahora yo quiero leerles aquí en una versión diferente. Mire lo que dice. Estoy hablando en la versión Dios habla hoy. Quiero leerles nuevamente esta. Les leo desde el versículo 28. Mire lo que dice. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es su sueño, que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 30, en esta versión Dios habla hoy. Dice, por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no les he enviado ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. La versión Dios habla hoy. Ahora escúcheme bien. El Señor Jesús o nuestro Dios le habló al profeta Jeremías y le confirmó a Jeremías que Jeremías sería un gran predicador. Ahora, de por sí Jeremías, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Jeremías? Seguramente muy pocos. Pero cuando usted lee el libro de Jeremías, usted encontrará, Dios le dijo a Jeremías que él sería un gran predicador. Y Jeremías
fue un gran predicador de los mensajes de Dios. Ahora, pero con todo eso, escúcheme bien, Jeremías no sería el hombre que transformaría al pueblo de Dios. Jeremías sencillamente era un mensajero, no era más. Y todos los hombres que hemos sido llamados por Dios, usted que tiene un llamado de Dios, sencillamente usted es un mensajero. No es usted ni soy yo quien transforma a la persona. Sencillamente nosotros somos como esos músicos, como esos cantores que de una manera hermosa transmitimos el mensaje. Algunos lo transmiten con música, otros lo transmiten con risa, otros lo transmiten con denuedo, con mucha elocuencia. Pero el predicador, así como Jeremías, nosotros sencillamente somos mensajeros que transmitimos un mensaje, un sermón, a veces muy cargado de homilética, de hermenéutica, etcétera, etcétera. Se transmite de una manera muy agradable. Hay gente que lo hace muy bien, predica muy bien la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, con todo eso que un predicador tenga, su belleza para exponer, su hermenéutica para exponer el mensaje bíblico, su elocuencia, su denuedo, su capacidad, su belleza musical, su belleza de palabras, aún con toda esa capacidad que un pastor, un predicador, un misionero, un evangelista, etcétera, etcétera, tenga, escúcheme bien, nosotros no podemos transformar una vida. Lo único que puede transformar una persona es la palabra de Dios. ¿Está entendido? Por eso la palabra de Dios tiene que ser central en el mensaje de un predicador. Por eso la palabra de Dios debe ser la base de cualquier mensaje que se transmita con la intención y el propósito de transformar vidas. Y el Señor dice aquí, en este pasaje que acabamos de leer, que Él está en contra de aquellas personas que hablan bonito, pero que solamente hablan es lo que hay en sus propios corazones. Dice, yo estoy en contra de toda esa gente que habla bonito, que habla belleza, que hace reír a mi pueblo, que hace pasar un rato agradable a mi pueblo, pero que no predica mi palabra, no predica mi verdad. Predican son sus sueños, predican son sus imaginaciones, predican son sus profecías. Ellos dicen que yo les he dicho, pero realmente yo no les he dado mensaje. Yo no les he dicho que ellos hablen. Yo estoy en contra de ese tipo de predicadores, dice el pasaje que acabamos de leer en esta noche. Usted tiene que aprender a escuchar mensajes que cambien su vida. Ese es el propósito de la predicación. Para eso predicamos, hermano. Para eso enseñamos la Biblia. Por eso mi énfasis, que usted estudie la palabra, lea la Biblia, conviértase en un hombre que tenga el hábito de leer todos los días la palabra de Dios, para que usted comprenda las verdades bíblicas, para que usted no se deje seducir de los que hablan bonito, para que usted no se deje seducir de los elocuentes, de los que manejan bien la palabra, de aquellos que han estudiado en una universidad y saben manejar muy bien la palabra de Dios y la acomodan y la tuercen y la vuelven a enderezar. Hay personas que manejan muy bien la palabra de Dios, la palabra como tal, pero Dios dice, yo estoy en contra de esas personas que predican sueños que yo no les he dado, que transmiten visiones que yo no les he dado. Es más, dice,
hay algunos de estos que roban la palabra de otros y vienen y se la transmiten a usted. Yo estoy en contra de ese tipo de personas. Note usted que Dios dice que aún el mensaje yo debo extraerlo. Yo no debo robarle el mensaje a otro para venir aquí y dárselo a usted. Yo debo traer el mensaje de la fuente, que es la palabra de Dios. Dice, yo estoy en contra de ese tipo de personas, de ese tipo de profetas, de ese tipo de mensajeros, porque eso no transforma la mente del ser humano, no transforma el corazón, no transforma la vida de las personas. El mensaje de la Biblia tiene que transformar nuestras vidas. Tiene que romperla, tiene que romper la depresión en una persona. Tiene que quebrantar la enfermedad en una persona, la palabra de Dios. Tiene que liberar una vida que está atada. No solamente nos debe distraer un mensaje, no solamente nos debe hacer pasar un rato rico la palabra, o el mensaje, o el sermón, o el culto. La palabra de Dios debe transformar nuestras vidas. Y voy a mostrarles en esta noche, según estos textos que hemos leído, cómo es que la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. En el versículo 29, allí tenemos un primer pensamiento de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios actúa. Dice el versículo 29, vamos a volver a leerlo, dice, no es mi palabra como, ¿qué dice? Como fuego. El primer pensamiento que quiero que meditemos un poco, Dios está diciendo, es una pregunta, ¿mi palabra no es como fuego? Cada vez que usted oye un sermón, usted se está exponiendo al fuego de Dios en su vida. Es como cuando usted toma un pedazo de carne y lo coloca al fuego. La palabra de Dios es como fuego y nuestras vidas se exponen a ese fuego. Ahora leamos otros textos más. Mire lo que hace la palabra de Dios al ser como fuego. El libro de Malaquías, vamos allí, Malaquías, el último libro de la Biblia. Mire lo que hace este fuego purificador de la palabra de Dios. Malaquías, Zacarías y Malaquías, capítulo 3, versículo 2 y 3. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de la venida del Señor. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como, ¿qué dice? Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda. ¿En qué dice? Ok, mire lo que dice este texto. Este texto dice que la palabra de Dios es un fuego que nos purifica. La palabra de Dios tiene que traer un efecto purificador en su vida. La palabra de Dios tiene que producir un cambio y convertirlo a usted en un hombre puro, en una mujer pura. Las impurezas tienen que salir de nuestra vida cuando usted y yo nos exponemos al fuego de la palabra de Dios. ¿Por qué en nuestra vida no hay cambios? ¿Por qué nuestra vida a veces no tiene el efecto de ser purificada? Porque no nos estamos exponiendo al fuego de la palabra de Dios. Sencillamente hemos tomado este libro en ocasiones como un libro cualquiera, lo leemos, pero mi vida
mi interior, mi mentalidad, mis sentimientos, mis emociones y todo mi ser están siendo expuestos al fuego de la palabra de Dios para que ella produzca en mí una purificación de mis emociones, una purificación de mis sentimientos, una purificación de mis motivaciones, una purificación en mi mentalidad. La palabra de Dios está produciendo eso en mí. Dios dice, luego mi palabra no es como fuego. No es como fuego. Mire este otro libro, este otro versículo. Proverbios capítulo 25. Vamos a mirar este texto. Mire lo que dice. Maravilloso este texto del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 25. Allí aparece en la proyección para que usted lo pueda leer. Yo leo aquí en la versión Reina Valera que tengo. Mire lo que dice, versículo 4. ¿Están conmigo allí? Mire lo que dice, versículo 4. Quita, ¿qué dice? Ok, quita las escorias de la plata y saldrá ¿qué? Alhaja, ¿a quién? Alhaja, ¿qué? Al fundidor. Escuche esto. Aquí está hablando del efecto purificador del fuego de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es fuego, como fuego, dice que ella quema las escorias de la plata, del oro. No hay una cosa más poderosa que pueda limpiar nuestras vidas como la palabra de Dios. No hay nada. Si la palabra de Dios no lo cambia a usted, querido, nadie lo puede cambiar a usted. Créamelo. Por eso es necesario que como la carne, nuestra vida sea expuesta al fuego de la palabra, para que seamos purificados, salga la escoria de nuestras vidas, para que seamos alhajas preciosas para Dios, para que sea usted una joya preciosa, para que Dios le pueda usar, para que sus dones puedan brillar, para que sus talentos, las habilidades que Dios le ha dado puedan brillar. Es necesario que nuestras vidas sean expuestas al fuego de la palabra. Y cuando hemos sido expuestos al fuego de la palabra de Dios, entonces nuestras vidas empiezan a experimentar purificación. La escoria empieza a ser quitada y nos convertimos en metal purificado, en joyas preciosas en las manos de Dios. La palabra de Dios es necesario que haga su efecto purificador como fuego que es en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 3. Miremos este texto del Nuevo Testamento. Primera carta de Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13. Mire este texto, hablando de este efecto, de este proceso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es como fuego que purifica, que limpia, que quita la escoria de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 3, 12 y 13. ¿Están conmigo? Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno será ¿qué? Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Revelada, y la obra de cada cual sea el fuego ¿qué? Ok, escúcheme bien. Hay una cosa, escuche esto por favor, escúchenlo. Se lo voy a decir tan claro como lo dice el texto. Hay algo que revela con tanta nitidez la condición de nuestra vida, es cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios.
Si usted quiere saber cómo es usted, expóngase a la palabra. Yo se lo he dicho muchas veces. Si usted quiere vivir engañado de cómo es usted, expóngase usted a otra persona. Por ejemplo, cuando usted se compara con otra persona, por lo general usted es mejor que la otra persona. Esa es la conclusión a la cual llegamos. Cuando yo me comparo con otra persona, cuando usted se compara con otra persona, ¿cuál es la conclusión a la cual llega usted? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Ah? Cuando yo me expongo con otra persona, me comparo con otra persona, siempre la conclusión es esta: yo soy mejor yo soy más espiritual que este. Con toda seguridad, yo soy más espiritual, porque es que yo llevo 20 años en la iglesia. Yo llevo leyendo la Biblia y estudiando la Biblia. Es más, yo soy teólogo. Mire, no hay alguien más bruto en este mundo que los teólogos. Escúcheme bien. La única manera de que tú puedas conocer tu real condición es que tú te expongas a la palabra de Dios. Ella te dirá si eres perverso, si eres malo, si eres bueno, si eres regular, si has cambiado, si no has cambiado, si eres buena esposa, si eres buen esposo, si eres buen hijo, si eres buen hermano, si eres buen empleado, si eres buen... El único que te dirá a ti con toda verdad, con toda certeza, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu condición espiritual? Es cuando tú te expones al fuego de la palabra de Dios. Mire lo que dice el texto, te lo voy a volver a leer, el versículo 13 sobre todo. Mire lo que dice: la obra de cada uno se hará ¿qué? La palabra de Dios manifiesta en nosotros lo bueno, lo malo, la impureza o la pureza, la santidad o la mundanalidad. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué dice? La probará. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez cómo el metal, el oro, lo purifican y lo llevan a un calibre específico a través del calor, del fuego, de la temperatura? A mayor temperatura hay mayor purificación en ese metal, y luego ese metal, después de ese proceso de ser expuesto al fuego, escúcheme bien, uno puede conocer la condición. Lo mismo en la vida nuestra. La vida nuestra necesita ser expuesta a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas viven engañadas, hermano? Porque sus vidas no han sido expuestas al fuego de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la palabra de Dios permanentemente esté activa en tu vida. La leas, la estudies, para que ella revele tu condición real, para que ella muestre tus errores, tus equivocaciones, tu condición delante de Dios. Nadie más te lo puede decir, nadie más lo puede hacer, solamente la palabra de Dios. Ella es la que purifica nuestras intenciones. Ella es la que purifica nuestras motivaciones. Ella es la que purifica nuestra mentalidad. Ella es la que purifica nuestros corazones. Por eso necesitamos exponernos al fuego de la palabra de Dios, para que ella queme la escoria y nuestras vidas tengan un proceso de purificación y de limpieza delante de Dios y delante de los demás. ¿Dicen amén? Yo he visto aquí en la congregación cómo personas que vienen con nosotros hace un tiempo atrás y que han venido en un proceso de formación, yo he visto cómo sus vidas son transformadas. Soy testigo ocular presencial de eso. Yo he visto personas
aquí en nuestra congregación. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto. Dios lo dijo, ¿no es mi palabra como fuego? No es mi palabra como fuego. Pero el mismo Jeremías, volvamos allí a 23, 29. Mira esta otra cosa que Dios dice acerca de su palabra. No solamente es como fuego. Rápidamente, mira el versículo 29. Mire lo que dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y luego dice, y como martillo que quebranta la piedra. No solamente la palabra de Dios es como fuego que quema la escoria, limpia la vida. Dice que la palabra de Dios tiene una característica, la característica que tiene el martillo. ¿Cuántos de ustedes conocen un martillo? Un martillo golpea. Un martillo lastima. ¿No es mi palabra como martillo que golpea? ¿Qué dice? Que martillo que quebranta la piedra. Hermanos, no siempre la palabra de Dios, te pone a reír. A veces cuando tú escuchas la palabra de Dios, ella te golpea como un martillo y tú sientes por allá que la roca de tu corazón empieza a ser martillada y empieza a ser quebrada. Tú sientes por allá que cuando la palabra de Dios está siendo soltada, tú sientes que la roca de tu temperamento descontrolado está siendo golpeado, martillado, y tú sientes que se está desmoronando algo dentro de ti. La palabra de Dios es como un martillo. Como un martillo que golpea nuestra vida para crear cosas maravillosas. ¿Cuántos han visto ustedes el martillo en las manos de un escultor? Un martillo en las manos de un escultor. He visto muchas veces al escultor. El martillo tiene un cincel, o muchas veces tiene un cincel con diferentes filos, y él está golpeando aquí. A veces es suave el golpecito porque necesita solamente quitar un pequeño retoque. Pero a veces el martillo es duro porque necesita quitar un buen pedazo. Y va desmoronando, dándole la forma a esa escultura, a esa imagen que tiene en mente el Creador. Ahí va rompiendo. Ese es el proceso al cual usted y yo necesitamos someternos al proceso de la palabra de Dios, que actúa como un martillo, rompiendo en nosotros las cosas que sobran, las cosas que no están bien en nuestra vida, para que la imagen del Creador, la idea de Dios acerca de nosotros, la imagen que Dios tiene para cada uno de nosotros, sea plasmada a través del martillo de la palabra de Dios. Por eso necesitamos exponer nuestras vidas al martillo de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer una buena esposa. Solo el martillo de la palabra de Dios puede hacer un buen esposo. Solo el martillo de la palabra de Dios puede hacer un buen hijo. La palabra de Dios es como un martillo que da forma a tu vida. Sobre todo quebranta la piedra. ¿Cuántas cosas en tu vida son duras? Se han endurecido. ¿Cuántas personas tienen un corazón endurecido? Y la palabra de Dios
necesita actuar como un martillo para ir desboronando esa piedra, esa roca que se ha endurecido. ¿Cuántas personas tienen endurecido los sentimientos? Por ejemplo, en estos días donde se celebra culturalmente, comercialmente, como usted quiera llamarlo, se celebra el Día de las Madres. Hay tantos hijos insensibles. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, rápidamente. Libro de Ezequiel, vamos conmigo allí. Ezequiel 36, versículo 26. Alejito nos ayuda allí. Leamos, mire lo que dice. Os daré corazón, ¿qué dice? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y os daré un corazón nuevo. ¿Cómo se produce este cambio? Esta metamorfosis de cambiar el corazón de piedra en un corazón sensible a través de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que el poder del martillo de la palabra de Dios actúe en nuestras vidas, para que usted y yo, escúcheme bien, podamos quebrantar nuestros corazones que se han endurecido por las circunstancias de la vida. ¿Cuántos de ustedes han endurecido su corazón? A veces hacia Dios, a veces hacia tus padres, a veces hacia tus semejantes. Por eso la palabra de Dios tiene que golpearnos para quebrantar nuestras durezas, esas áreas duras en la vida donde desobedecemos a Dios permanentemente, esas áreas donde somos rebeldes contra Dios, que tienen la característica de una piedra, y Dios nos ha hablado y nada que cambiamos. La palabra de Dios tiene que producir allí ese efecto que el martillo hace de labrar la vida suya y la vida mía. Números capítulo 8, versículo 4. Libro de Números. Vamos a leerlo aquí en la proyección. Números capítulo 8 y el versículo 4. 8:4. Mire lo que dice esto. Y esta era la hechura ¿de qué? Del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado, ¿a qué dice? A martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el qué. Ahora escuches, ¿de qué está hablando esto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del candelabro, del candelero, que es lo mismo, que estaba en el tabernáculo? ¿Se acuerdan? El candelabro que producía la luz o las luces. Moisés recibió la orden. Ese implemento, ese elemento del tabernáculo, que más adelante sería la lámpara que alumbraría en el tabernáculo, ese elemento fue hecho a golpe de martillo. Los talladores de oro, los labradores, los expertos en trabajar el oro, vinieron a la convocatoria de Moisés y empezaron a martillar cada una de esas piezas de ese candelabro y le dieron la forma para que luego ese candelabro que fue hecho a martillo, escuche, pudiera producir un efecto luminoso dentro del tabernáculo. Así es nuestra vida. La vida nuestra, la vida suya, la vida mía, necesita ser martillada con la palabra de Dios para que usted sea un hombre que alumbre, para que usted sea una mujer que alumbre, no solamente
a su entorno familiar, su entorno laboral, su entorno de amigos, su entorno de vecinos. Usted puede hacer una lámpara de Dios que alumbre, pero solo ese efecto luminoso en nosotros es el producto de haber sido expuesto al martillo de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede plasmar en usted y en mí la imagen, el diseño, y es la imagen de Jesús en nuestras vidas. Ese es nuestro modelo, Jesús. Tenemos que parecernos cada día a Él. En nuestras actitudes, palabras, pensamientos, comportamientos, maneras de hablar, maneras de conversar, de actuar, de reaccionar ante los violentos, ante los pacíficos, ante los equivocados. Nuestra meta es llegar a ser como Él, pero solo la palabra de Dios nos puede hacer como Él. Cada sermón, cada mensaje es un martillazo de Dios a tu vida, dándote la forma para que cada día te parezcas a Jesús de Nazaret. ¿Sí ve que es tan necesaria la palabra de Dios en nuestro diario vivir? Si usted valorara esto, hermano, si usted comprendiera por revelación del Espíritu estas verdades, la palabra de Dios es como fuego que purifica nuestra vida, purifica todo nuestro ser. Cuando la palabra de Dios penetra, fluye, desciende, baja, hay un efecto purificador en nosotros. Y cuando la palabra de Dios actúa como un martillo, no se moleste en ocasiones cuando Dios le habla duro a usted. No se moleste, no se incomode. Recuerde usted que el escultor hay ocasiones en que tiene que dar fuertes martillazos con el único propósito de dar forma a la imagen. Y en otras ocasiones el martillazo es suave. Pero a veces el martillazo tiene que ser fuerte, porque el pedazo que hay que quitar requiere de un martillazo bastante fuerte. Y por último, Hebreos capítulo 4, versículo 12, y nos comemos el caldito. ¿Ya está? ¿Está listo? Es un pecado que usted no coma ese caldo hoy. Es un pecado mortal, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Alejito, ayúdame, muchachote. Ahí está, mire. Dice, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos. Penetra. Diga penetra. Penetra. Penetra hasta partir el alma. Tu alma es partida en 2, en 3, en 4, en 5 pedazos. En muchos pedazos. La palabra de Dios parte el alma, parte el espíritu. Y escuche, parte las coyunturas. Mire dónde se mete cuando tú te expones a la palabra de Dios. No solamente tu alma es afectada, tu espíritu es afectado, tu cuerpo, tus huesos son afectados, tus coyunturas, los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? Entre los huesos, los tuétanos. Discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Finalmente, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. Una espada. ¿De cuántos filos? ¿De cuántos filos? Eso quiere decir que la palabra de Dios es una arma espiritual muy poderosa.
Ahora, no es la espada de un hombre, no es la espada de un predicador, no es la espada, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios tiene la capacidad de poder cortar en ti, de poder partir en ti. Muchas veces cuando un mensaje es expuesto, tu alma es partida en 1000 pedazos. Tú sientes que algo se parte en ti. Tú sientes a veces el dolor que tú sientes en tus coyunturas. Tú sientes que algo está pasando en ti. Cuando te expones a la espada de doble filo que penetra a lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tu ser, a lo más profundo de tu corazón. Es una espada de doble filo. Escúcheme bien, que el soldado romano, cuando el soldado romano usaba esa espada, él la introducía hasta lo más profundo, hasta las entrañas, para causar la muerte del adversario, del soldado adversario. Necesitamos que la palabra de Dios penetre, pero que entre hasta lo más profundo de tu vida, para que ella pueda producir su efecto de arrepentimiento y haya un cambio en tu vida. Ella corta las ataduras en ti, corta todo lo nocivo que hay en ti. Por eso dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, creo que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres, verdaderamente libres. Por eso la Biblia es tan maravillosa, por eso la Biblia es tan poderosa. Es como fuego que quema en ti cosas. Es como un martillo que quita cosas en ti, que forma tu vida. Y es como una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de tu interior, las entrañas, se mete hasta los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones, los pensamientos, todas esas intenciones que a veces están bien adentro, solamente son expuestas cuando la palabra de Dios viene a mi vida de una manera muy especial. Por eso el Señor Jesús dice: rechacen todo sueño mentiroso, rechacen toda visión mentirosa, todo predicador que habla bonito, pero lo que habla yo no le dije que lo hablara. La palabra de Dios tiene que producir un efecto en ti, un efecto maravilloso que transforma y cambia la vida tuya y la vida mía. Levanten las manos a la palabra de Dios. Señor, te doy gracias. Quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte. Agradezca a Dios por la Biblia, hermano. Agradezca a Dios por lo que la Biblia y la palabra de Dios han hecho en usted. Señor, te agradezco por el cambio, por la metamorfosis mental que ha hecho la palabra de Dios en mi vida. La metamorfosis sentimental, emocional. Tu palabra ha purificado mi mente, mis emociones, sentimientos, intenciones. Señor, abro las puertas de mi vida a la bendita palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que usted haga un compromiso de tener diariamente contacto con la palabra de Dios. Eso será clave para usted. Que usted sea un hombre, una mujer de un compromiso radical. ¿Oyó bien? Radical. Quiero que usted todos los días tenga contacto con la palabra de Dios. Y va a ver cómo ese martillo
cómo ese fuego, cómo esa espada va a producir efectos maravillosos de transformación en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, bendigo a tu pueblo en esta noche. Lo bendigo con paz. Señor, desata hambre. Trae hambre, hambre, hambre no de pan biológico, hambre por la palabra. Trae hambre a las familias, hambre de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradezco, Señor, en esta noche por este tiempo de buena meditación. Bendice a tu pueblo al ir en esta noche a su casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por venir.